Mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 13, del verso 1 al 9. En ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: ¿creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás, porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Jesús continuó con esta comparación: un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes, con amor y con cariño, su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Estamos ya nuevamente prestos para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia, y pidiendo siempre a Dios que los acompañe, que los ilumine y que les conceda todo según su buen corazón desee. Estamos nuevamente con el Evangelio de San Lucas. Está tomado en su capítulo 13, del verso 1 al 9. Y el Evangelio nos viene a decir que un hombre fue a su viña a buscar frutos y no los halló. Ese hombre, ese patrón, es el Señor que ha venido a buscar frutos. Pero fíjese, el Señor no viene a buscar migajas. El Señor no viene a buscar miserias en nosotros. El Señor viene a buscar frutos. Nosotros nos decimos somos cristianos, participamos en misa, estamos en formación, estamos en retiro, estamos en cualquier parte de celebración de la palabra. Oramos, hacemos el Santo Rosario, leemos la palabra del Señor, pero no hay frutos. ¿Qué pasa? Seguimos creyendo todavía en aquellos que practican la brujería, la hechicería, la limpia, las cartas, todas esas cosas del pecado. El católico todavía cree, el cristiano todavía cree en eso. Por eso, ¿cómo vamos a producir frutos? ¿Cómo vamos a dar frutos? El cristiano vive todavía en la borrachera. Miren, qué bonito es el chisme. Qué bonito es cuando se habla de los demás, pero nunca puedes hablarle de la palabra de Dios a los demás, sino que hablan de los demás, de lo que viven, de lo que hacen. Ese chisme es bien sabroso. Y es por eso que el Señor nos pide frutos. Y nos lo hay, porque nosotros estamos todavía viviendo en el pecado. El hombre le gusta la cerveza, le gusta el licor, como el Bacardí, todas esas clases de licores. Le gusta todavía andar en el pecado. Hay parejas que ya tienen nietos, ya tienen bisnietos y todavía no piensan todavía prepararse para el matrimonio. Todavía no piensan. ¿Qué pasa? Llevan cuántos años viviendo juntos. ¿Y saben qué dicen? ¿Sabe qué es lo que hace
El pecado en la persona, ¿cómo lo hace hablar? Dice, yo soy más feliz que aquel que se casó. Yo soy más feliz que aquellos que van a la iglesia todos los días. Lo tengo de todo, soy feliz con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, no nos hace falta nada. Según ellos no les hace falta nada. Así lo dicen. Y muchos que escuchan eso dicen, tiene razones, hermano, se ve que está feliz, se ve que no le hace falta nada, tiene su trabajo, está bendecido, pues yo también voy a hacer lo mismo, dicen otros. ¿Quién dice que no le falta nada? Claro que le hace falta la palabra, el Señor, la preparación. Eso es lo que el Señor ha venido a decirnos hoy en este evangelio. ¿Por qué lo dice el Señor eso? El Señor quiere que comprendamos los tiempos que estamos viviendo. ¿Verdad que el evangelio de ayer decía que somos capaces de comprender lo superficial, pero nos cuesta entender el mensaje divino de Dios? Eso es lo que nos cuesta entender y por eso no tenemos fruto. Por eso no podemos dar buenos frutos. Y el Señor fue claro en decirle, y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Por 2 veces lo dice el Señor. San Lucas lo dice diferente. San Lucas lo expresa diferente, como lo dice San Mateo. Fíjese bien, San Mateo en su capítulo 21, en su verso 18, lo expresa diferente a San Lucas. San Mateo capítulo 21, verso 18 dice así, que habla de la misma higuera. Dice, al regresar a la ciudad muy de mañana, Jesús, oiga bien, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino se acercó, pero no encontró más. No encontró más que hojas. Qué bonito estaba la higuera, bien frondosa, llena de hojas, bien verde, como están los cristianos. Miren, don señor catequista, don señor coordinador, ¡hala! ¿Cómo se ve? Bien presentado. Así estaba la higuera. La higuera estaba bien verde, dice, ya estaba lleno de hojas, hermoso se miraba. Pero ¿dónde están los frutos? Dígame, ¿dónde están los frutos del cristiano que se siente importante, se siente ser el mejor y por eso se siente el mandamás? ¿Dónde están los frutos? Tengan cuidado que no caigamos en eso. El Señor lo dice, al regresar a la ciudad muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. ¿Ha visto usted cómo son los coordinadores? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se creen? Los mandamás, el catequista, los ministerios, pastoral familiar, pastoral juvenil, ministro de matrimonio, ministro de Eucaristía. ¿Cómo se sienten esos hermanos con un ministerio? Se sienten como aquella higuera llena de hojas, hermoso, verde, pero no tenían nada, no hay frutos. El Señor no ha venido a buscar miserias en nosotros. El Señor no quiere que nosotros demos la miseria a Él y que le demos todo al mundo. Eso es lo que el Señor, oiga, ¿qué dijo? Entonces dijo a la higuera, nunca jamás volverás a dar fruto, y al instante la higuera se secó. Al instante le dijo el Señor, nunca jamás volverás a dar fruto, y al instante la higuera se secó. Pues hoy nos viene el Señor a invitar, fíjese bien, San Lucas lo dice de otra manera que San Mateo. San Lucas lo dice, en ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilatos había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de su sacrificio. Mire cómo lo explica el Evangelio, cómo lo explica el Señor. Jesús le replicó, ¿creen ustedes
que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Yo les digo que no, dice el Señor. Y ustedes no, y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. El Señor nos hace una invitación antes de que Él venga por cada uno de nosotros. Antes de que lleguemos nosotros al encuentro con el Señor a través de la muerte. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas están enfermos? Si usted visita los hospitales, usted se dará cuenta cómo están esa gente dentro de los hospitales sufriendo, conectados con varios aparatos y todavía tienen la oportunidad de hablar. Piden a Dios, suplican a Dios que les conceda la salud, que les dé esas fuerzas y que el Señor le dé la oportunidad de levantarse de esa cama. Hay muchas personas y nosotros que lo tenemos, nosotros que tenemos la salud, tenemos las fuerzas, aún así no queremos prepararnos. Aún así estamos haciendo lo que queremos. Es triste y lamentable cuando uno escucha hablar entre papá e hijos. El papá le explica al hijo, le habla del fútbol, dice, yo ya sé cómo van a quedar, yo ya sé quién va a la nueva ronda, yo ya sé quién se quedó, yo ya sé quién fue eliminado. Y platica. Aquella persona que no conoce de Dios, muy fácil se deja llevar por eso, esa conversación. Porque lo hablan, lo saborean, como que si no hubiera nada más importante que eso. Es triste. Es triste cuando el padre no se prepara y no tiene que enseñarle al hijo, pues tiene que hablar de lo que el hijo le dice, de lo que el hijo le habla. Y hoy el Señor nos está dando la oportunidad. Si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo, dice San Lucas. Es diferente a San Mateo. San Mateo de una vez dijo, vamos a buscar San Mateo. Ya se me perdió la cita de San Mateo. San Mateo capítulo 21 dice, es diferente la enseñanza que tiene San Mateo. San Mateo 21, 18 dice, al regresar a la ciudad muy de mañana, Jesús sintió hambre, divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera, nunca jamás volverás a dar fruto, y al instante la higuera se secó. Fue al instante, pero San Lucas dice que no. San Lucas lo explica de otra manera. San Lucas todavía nos hace esa invitación. Dice, y si ustedes no renuncian, tenemos tiempo todavía de prepararnos. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Y lo dice por 2 veces. Y es por eso que la palabra del Señor, por eso allá en Marcos en su capítulo 1, San Marcos en su capítulo 1, verso 14 y 15, el Señor Jesús sale a enseñar y lo dice de esta manera. San Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Dice así, después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien. Nos encontramos nuevamente con la palabra, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Y crean en la buena nueva. Hay que predicar la buena noticia para alcanzar la salvación. Hay que predicar, es necesario predicar a nuestra familia y nuestra comunidad. Es necesario predicar la buena nueva, la buena noticia de salvación para que todos un día podamos alcanzar la salvación. Así lo dice el Señor. El tiempo se ha cumplido. Si el tiempo se ha cumplido, ¿qué estamos esperando?
Si el tiempo se ha cumplido, ¿por qué no nos damos la oportunidad de prepararnos? El Señor lo dice con anticipación. Mire, ustedes son capaces de comprender lo superficial, decía el Evangelio de ayer, pero nos cuesta entender el mensaje divino de Dios. Es lo que nosotros no podemos comprender. Y es por eso que hay borracheras, hay divisiones, hay pleitos, hay discusiones, hay separaciones, porque no sabemos entender el mensaje divino de Dios. Y es por eso que hoy nos hace esa invitación. Y por eso fíjese bien en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, verso 24 dice, si ustedes no se arrepienten. San Juan 8, 24. Mire, si ustedes no se arrepienten, morirán en pecado. Dice San Juan 8, 24. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si nosotros no creemos en la palabra del Señor, si nosotros no creemos en la invitación, vamos a morir en nuestros propios pecados. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de perseverar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de formarnos, fíjese bien, para poder alcanzar la salvación. Y por eso dice el Señor, por eso les he dicho, morirán en sus pecados. Yo les digo, si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Eso es lo que no entendemos. Pero se puede entender todo lo superficial, todo lo que existe. Eso lo entiende el ser humano, pero que no entiende la palabra del Señor. Una invitación para que nos desprendamos, para que nos alejemos de todo eso que nos aparta de Dios, para que nos apartemos de todo aquello que nos separa de Dios. ¿Cuántos años tienes de servir a este mundo? ¿Cuántos años llevas de servirle a Satanás? ¿Cuántos años? Recuerda que este 31 se acerca la gran fiesta de Satanás. Y muchos paganos y protestantes celebran esa fiesta porque es la fiesta de los protestantes. El día en que nace la iglesia protestante, el día en que Martín Lutero se divide de la iglesia. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Pero es la realidad. Y muchos que se dejan llevar por la ignorancia de los demás. Es tiempo de formarnos, es tiempo de prepararnos. Por eso dice el Evangelio de hoy, dice, Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Cristo viene a buscar frutos. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Nosotros somos la higuera. Nosotros los que estamos perseverando, los que estamos dentro de la iglesia, somos la higuera. ¿Cuántos años llevas de vivir tu vida en la fornicación? ¿Cuántos años llevas de vivir en el adulterio? ¿Cuántos años llevas de vivir en la borrachera, en todos esos pecados, y que no has creído en la palabra del Señor? ¿Cuántos años? Recuerda que el Señor ha venido a buscarnos. El Señor ha venido a buscar frutos. Y solamente unidos al Señor podemos dar fruto. Por eso dice, un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. Hace 3 años, dice el Señor. ¿Y cuántos años llevan ustedes de ser oyente dentro de la iglesia? De ser oyente de la palabra,
¿Cuántos años llevan ustedes de vivir así? Aquí el Señor dice que 3 años, hace 3 años, dice que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada, córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? Catequista, eres una higuera que debes producir fruto. Sacerdotes son una higuera que deben producir frutos, y ustedes saben cuáles son los frutos. La de Mateo 25:31. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste en tu casa, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve en el hospital y me fuiste a ver. Y todos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos así? Todo lo que hiciste a los más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Catequistas, predicadores, secretarios, coordinadores, ustedes son la higuera. ¿Qué clase de frutos están produciendo? El Señor dice: ¿para qué está consumiendo la tierra inútilmente? ¿Para qué? Córtalo. Córtalo ya, ¿para qué más? Pero ¿qué dice? El viñador contestó: Señor, déjala un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así da fruto en adelante, y si no la cortas. Todavía el viñador, todavía el Señor está intercediendo todavía por aquellas personas que no han querido obedecer el llamado de Dios, obedecer a la palabra del Señor. Todavía Jesús está intercediendo por ellos. Pero menos pensado, el Señor vendrá. Entonces, por eso dice San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El Señor es la vid, nosotros somos las ramas, y nosotros desprendidos de Él no podemos hacer nada. ¿Qué pasa? Cuando una rama se quiebra, se empieza a secar suavemente, despacio se empieza a secar, hasta terminarse secándose toda. No podemos hacer nada. Nosotros no podemos decir: yo soy mejor que los cristianos, y a pesar que no participo. No podemos decir eso. El Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Si usted está produciendo, el Señor lo limpia a través de la palabra, a través de los sacramentos, para que siga dando más fruto. Pero si no está dando fruto, dice el Señor: córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? ¿Para qué? Dice el Señor. Entonces, por esa razón, fíjese, sin el Señor no podemos hacer nada. Por eso dice: pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. ¿Y cómo es permanecer en el Señor? Dice la carta de San Pablo. La carta de San Pablo, la carta de San Pablo a los Efesios. Dice así, Efesios capítulo 3, en su verso 20 y 21. ¿Cómo? Dice cómo el Señor nos enseña. Efesios 3, 20, 21 dice así: a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Por eso dice el Señor: tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. ¿Cómo podemos permanecer? Dando la gloria a Dios en la iglesia, participando en la iglesia.
A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Mire, dice, cuya fuerza que actúa en nosotros puede realizar mucho de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Entonces, por eso es de que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Tenemos que estar unidos a Él. Y unidos a Él es cuando nosotros participamos y empezamos a cambiar nuestra vida, a transformarnos, dejarnos transformar por la palabra, dejarnos modelar por la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor hoy pide. Ha venido a buscar frutos. Por eso dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. ¿Cómo es permanecer en el Señor? ¿Cómo es permanecer? Dice San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 6, en su verso 56. San Juan 56 dice, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, dice el Señor. Oiga que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. A través de la Santa Eucaristía es cuando el Señor permanece en nosotros y nosotros en él. Por eso, si nosotros no recibimos la Eucaristía, no tenemos vida. Eso lo dice el Señor en el 53. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Eso es para el que no recibe la Santa Eucaristía. No tienen vida en ustedes, dice, porque a través de la Eucaristía nosotros permanecemos con Él y Él con nosotros. Lo mismo dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Vive, ¿usted quiere tener vida eterna? Empiece a formarse, empiece a preparar su vida. Ya es tiempo. ¿Qué estamos esperando para todos ustedes los que todavía no tienen preparación, no tienen los sacramentos? Es tiempo que la iglesia los invita a través de la palabra para que nosotros nos preparemos, porque el Señor lo dice, ¿para qué está consumiendo la tierra inútilmente si no tiene frutos, si no hay frutos? ¿Para qué? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege y que el Señor le conceda todo lo que su buen corazón desee. Nos vemos el día de mañana si el Señor no ha venido por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.